Hola, mi nombre es Brian, bienvenidos una vez más a Cof Academy y bienvenidos a un nuevo video del curso de Java. Hoy vamos a continuar trabajando con archivos en Java. Si te perdiste el video anterior, te dejo el enlace aquí arriba en las tarjetitas del video. Te recomiendo que lo veas, ya que ahí revisamos algunas de las formas en que podemos crear, escribir y leer archivos. Y en este video vamos a utilizar lo que aprendimos para realizar un ejercicio. El ejercicio del día de hoy es el siguiente. Tenemos un archivo llamado input que tiene como contenido 100 palabras. Estas son palabras generadas en una página que se llama Lorem Ipsum. Aquí le podemos pedir la cantidad de párrafos, palabras, bytes o listas que queremos generar. Entonces, por ejemplo, aquí le escribimos 100, le damos clic en Generate Lorem Ipsum y aquí tendríamos 100 palabras que podemos utilizar para el contenido de nuestro archivo. Lo que vamos a hacer es leer el archivo, contar cuántas palabras tiene y generar un archivo de salida en donde vamos a escribir el número de palabras del archivo original y también el contenido que tiene el archivo original. Te recuerdo que en la descripción del video te dejo el enlace al código fuente del ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Ahora sí, vamos a comenzar. Aquí tengo listo un proyecto nuevo. Yo estoy utilizando IntelliJ IDEA, pero se puede utilizar cualquier IDE como Eclipse o NetBeans. Lo primero que vamos a hacer es crear un paquete dentro de nuestra carpeta src. Doy clic derecho en la opción New Package y vamos a llamarlo com.example.conteo. Y listo, ya lo tenemos creado. Ahora voy a crear dos clases para este ejercicio. Una clase main, donde estará el método main, que es donde arranca nuestro programa, y una clase que se llame conteo palabras. En esa clase vamos a tener los métodos que nos van a permitir leer y crear los archivos. Entonces doy clic derecho en la opción New Java Class, creo la clase main y también dentro del paquete voy a crear la clase conteo palabras. En la clase main voy a crear el método main, que es donde va a correr nuestro programa en un inicio. Y ahora sí, en la clase conteo palabras voy a crear dos métodos que nos van a permitir manipular los archivos. El primer método que voy a crear será para leer el archivo. Entonces escribo public string read file y quiero recibir como parámetro el archivo que vamos a leer, que en este caso sería input. Entonces voy a recibir como parámetro un objeto de tipo file. Aquí está el cuerpo del método. De momento voy a retornar un nulo, solo para que no nos muestre un error el IDE. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero voy a crear una variable, la voy a llamar lines. Esta variable nos va a servir para almacenar el contenido de nuestro archivo input. Ahí voy a estar almacenando el contenido en la variable lines. Para leer el archivo voy a utilizar un escáner. Entonces escribo scanner sc, va a ser igual a un nuevo objeto de tipo scanner y como parámetro al constructor le voy a pasar file, que es el archivo que estamos recibiendo. Aquí me está marcando un error el IDE, ya que el escáner debe estar dentro de un bloque try catch. Aquí genero el bloque try catch. Dentro voy a colocar el escáner. Y si exploramos la clase scanner, vemos que en este constructor nos puede lanzar una excepción de tipo file not found exception. Eso es lo que voy a cachar dentro de la sección catch. Se puede lanzar una excepción de file not found exception. Aquí la cacho, le doy un nombre a esa excepción, por ejemplo e, y aquí estaría imprimiendo excepción a leer el archivo. Y voy a concatenar la excepción que se lanzó. Listo. Ahora sí tenemos nuestro objeto de tipo scanner, el cual va a estar leyendo el contenido de nuestro archivo. Lo siguiente que voy a hacer es generar un ciclo while para leer todas las líneas de nuestro archivo input. En este caso el archivo solamente tiene una línea, pero si por ejemplo cambiáramos el contenido y tuviera 100 o 200 líneas, necesitaríamos un ciclo para estar leyendo ese archivo línea por línea hasta que no encuentre, mejor dicho, hasta que termine con todos los renglones. Para eso voy a ocupar un ciclo while, entonces escribo while llaves de apertura y de cierre. ¿Y cuál va a ser la condición? Pues el ciclo se estará repitiendo hasta que se terminen todas las líneas de nuestro escáner. Entonces la condición sería sc.hasNextLine.
Ahora sí, dentro de nuestro ciclo vamos a estar leyendo la información del archivo y lo vamos a estar almacenando en nuestra variable lines, que es la que había creado previamente. Entonces lines va a ser igual, mejor dicho, más igual a sc.nextLine. Lo que le estoy diciendo aquí es que nuestra variable lines en cada iteración se va a sobreescribir. En la primera iteración está vacía, entonces se sobreescribe con el contenido del primer renglón. En la siguiente iteración se tomará lo que ya se guardó, que fue el primer renglón, y se concatena el segundo, y así sucesivamente hasta que termine el ciclo, es decir, hasta que termine de leer todo el archivo. Y ahora, en vez de retornar un nulo, voy a retornar lines, que será la variable en la que voy a almacenar todo el contenido del archivo. Ahora vamos a nuestra clase main. Voy a crear un objeto de la clase conteo palabras. Conteo va a ser igual a new conteo palabras. Ya tenemos nuestro objeto de la clase conteo palabras para poder acceder a los métodos o en este caso al método que acabamos de crear. Lo siguiente sería crear nuestro objeto de tipo file que haga referencia al archivo del que vamos a leer, que en este caso es input. Entonces escribo file es igual a new file y entre paréntesis le paso la ruta al archivo. En este caso, como está dentro de la carpeta del proyecto, solo paso su nombre, que sería input.txt. Ahora voy a crear una variable de tipo string en el que voy a almacenar el resultado, o mejor dicho, lo que nos retorna el método readFile. Aquí es readFile, ahí está. Mi variable la voy a llamar lines y va a ser igual a conteo, que es mi objeto de la clase conteo palabras, punto readFile, que es el método que vamos a mandar a llamar, y como parámetro le pasamos file, que es el archivo que estamos abriendo, input.txt. Y ahora por último voy a imprimir lines, a ver qué nos da como resultado. Doy clic derecho, run, y ahí está. Si nos damos cuenta, tenemos exactamente lo mismo que tiene el archivo. Estamos leyendo su contenido y lo mandamos a imprimir a consola. De esta forma ya tendríamos un método que nos permite leer todas las palabras de un archivo y posteriormente almacenarlos en un string. Pero en este caso, como lo que queremos hacer es contar las palabras, lo que voy a hacer es, en vez de almacenar todo en una sola string, voy a almacenar cada palabra en una posición de un arreglo de strings. Para hacer eso, voy a cambiar la firma del método. Ya no va a retornar un string, sino que va a retornar un arreglo de tipo string. Aquí nos dice que encontró un problema porque estamos retornando una variable de tipo string y lo que tenemos que retornar es un arreglo de strings. Para hacer esto vamos a utilizar el método split de la clase string. Este método nos permite separar un string en múltiples partes y las almacena en un arreglo de strings. En este caso vamos a utilizar nuestra variable lines, después punto y llamamos al método split. En este caso le vamos a pasar entre paréntesis un espacio. Este espacio será el carácter en el que se va a estar separando nuestra string lines. Recordemos que en lines tenemos todo el contenido de nuestro archivo. Entonces, si revisamos, en este caso lo que nos entregaría como resultado el split sería un arreglo de strings donde cada palabra estaría en una posición distinta. Ahora regresamos a nuestra clase main. Nos marca un error porque ahora estamos tratando de almacenar un arreglo, que es lo que nos entrega readFile, en una variable simple, lines. Entonces aquí tenemos que decirle que lo va a almacenar en un arreglo de strings. Si ejecuto nuevamente el programa, vemos que nos entrega como resultado una secuencia de bytes. Esto hace referencia a la sección de memoria en la que se está almacenando nuestro arreglo de strings. Si en este caso yo mandara a llamar lines en 0 y vuelvo a ejecutar, ahora sí podemos ver una palabra, que es la primera palabra, que es lorem. Si mando a llamar en la posición 1, encontraríamos como resultado ipsum. Ejecuto nuevamente y ahí está. Entonces ya corroboramos que en nuestro arreglo lines tenemos una palabra en cada posición del arreglo. Voy a borrar esta impresión de pantalla. Y lo siguiente que necesitamos crear sería una variable de tipo entero, en donde vamos a almacenar el total de palabras que tiene nuestro archivo. En este caso la llamo words. Y esto va a ser igual a lines.length. Esto nos va a dar como resultado
el número de palabras que están en el archivo. Si ahora imprimo nuestra variable words, debería obtener como resultado un 100. Y aquí está. Tenemos 100 palabras en nuestro archivo. Entonces tenemos 100 posiciones en nuestro arreglo de tipo string. Antes de continuar, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos compartiendo información y ejercicios de varias tecnologías. En la descripción del video encontrarás los enlaces a Facebook, Instagram y Twitter. Continuemos. Lo siguiente que deberíamos hacer sería crear un segundo método. Este segundo método nos permitiría generar un archivo de salida en el que vamos a imprimir el resultado de cuántas palabras tiene la entrada original y también una copia de todas las palabras que están en nuestro archivo original. Para esto, en nuestra clase de conteo palabras, después de nuestro método readFile, voy a crear un segundo método. Este va a ser un método público que nos va a retornar un booleano. Lo voy a llamar showResult y va a recibir como parámetro dos elementos. Un entero, que será la cantidad de palabras que tiene el archivo original, y nuestro arreglo de strings, que es donde está todo el contenido, es decir, todas las palabras que están en nuestro archivo original. Voy a crear una variable de tipo booleano, la voy a llamar result y la voy a inicializar con false. Ahora voy a crear un nuevo objeto de tipo file, que será en donde vamos a guardar nuestro resultado, que será igual a new file, y a este archivo lo voy a llamar result.txt. Lo siguiente sería crear un objeto de tipo FileWriter. Recordemos que la clase FileWriter nos da una forma sencilla en la que podemos escribir en archivos. Entonces creo mi objeto de tipo FileWriter, va a ser igual a new FileWriter y le voy a pasar como parámetro el objeto de tipo file en el que va a escribir, que en este caso se llama file. Voy a encerrar este FileWriter en un bloque try-catch. Vamos a cachar la excepción de tipo IOException, le damos un nombre y en caso de que esa excepción ocurra, vamos a escribir excepción al crear el archivo y le vamos a concatenar la E, que es el nombre que le estamos dando a la excepción. Y ahora sí, nuestro FileWriter va a ir dentro de nuestro try. Ahora voy a crear una variable de tipo string, la voy a llamar aux y la voy a inicializar como una cadena vacía. Lo que voy a hacer ahora será crear un ciclo for, que nos permite recorrer todo el arreglo de strings, y todas esas strings las voy a concatenar en nuestra variable auxiliar. Entonces escribo for para cada string llamada line que se encuentre en nuestro arreglo lines, y aquí adentro le voy a decir que nuestra variable auxiliar, que está inicializada como una cadena vacía, voy a estarle concatenando line, que será cada una de las strings que se encuentran en nuestro arreglo. Terminando el for, voy a mandar a imprimir nuestra variable aux solo para revisar si se están concatenando correctamente todas las strings. Entonces regreso a mi método main, voy a borrar esta impresión de pantalla del número de palabras y voy a crear una variable de tipo booleano y la voy a llamar result. En esta variable voy a almacenar lo que nos retorne como resultado el método showResult. Nos pide dos parámetros, recordemos que es un entero, que es la cantidad de palabras, que sería words, y como segundo parámetro el arreglo lines, que es donde está todo nuestro contenido del archivo original. Tenemos un error en nuestro método de showResult porque no estamos retornando nada. De momento voy a retornar result, que es la variable que creé al principio del método. Ahora voy a ejecutar el programa y vemos que estamos obteniendo como resultado nuestra variable aux, que es la que estamos mandando a imprimir, la concatenación de todas las strings que están en el arreglo, pero sin espacios. Recordemos que cuando nosotros utilizamos el split, le dijimos que en cada espacio hiciera un corte y generara una posición nueva del arreglo. Pero en este caso tendríamos que decirle que también después de cada posición, es decir, de cada line de nuestro for, tendríamos que concatenar un espacio para que volviera a la estructura original. Entonces aux, después de concatenar cada línea, va a concatenar un espacio para respetar la estructura original de nuestro archivo. Ejecuto nuevamente
Y ahora sí, tenemos en nuestra variable aux todo el contenido de nuestro arreglo original. Si se dan cuenta, del lado izquierdo, en nuestro explorador de proyecto, ya se generó un archivo result.txt, pero si lo abrimos, aún está vacío, ya que no le hemos mandado a escribir nada. Ese sería el siguiente paso, mandar a escribir la información a nuestro archivo. Voy a eliminar esta impresión de pantalla de la variable aux y voy a utilizar el FileWriter para escribir en nuestro archivo. Entonces escribo fw.write, que es el método que nos permite mandar a escribir algo hacia nuestro archivo. Entonces en este caso, lo primero que voy a escribir será el archivo tiene, y concateno words, que es el número de palabras que tiene el archivo original, y le concateno palabras. Después voy a concatenarle un salto de línea. El símbolo que representa el salto de línea es una diagonal invertida y una n. Y por último le voy a concatenar la variable aux. Ahora recordemos que siempre que estamos utilizando un FileWriter para escribir en un archivo, tenemos que cerrar el FileWriter para indicarle que guarde el archivo, ya que si no, no lo guardaría correctamente y no tendríamos el resultado esperado. Entonces escribo fw.close, y si todo salió bien y nunca encontramos una excepción, quiere decir que el resultado es correcto. Entonces mi variable result la asigno a true. De ese modo, en nuestra clase main podríamos validar el resultado. Entonces podríamos decir, si el resultado es true, podemos imprimir en pantalla un mensaje de éxito. Todo salió bien. Y también podemos utilizar un else en caso contrario. Y aquí podemos mandar un mensaje de que hubo un problema en la ejecución. Y voy a ejecutar nuevamente el programa para ver si todo sale correctamente. Aquí está, tenemos todo salió bien en consola. Y ahora si revisamos nuestro archivo result.txt, y aquí tenemos el resultado. El archivo tiene 100 palabras, entonces vemos que todo está funcionando de manera correcta. Estamos leyendo el archivo input, que tiene 100 palabras, estamos contando cuántas palabras tiene y mandamos el resultado a un archivo nuevo. Lo llamamos result.txt, escribimos cuántas palabras tiene el archivo y después imprimimos todo el contenido del archivo original. Con esto terminamos el ejercicio de hoy. Si el video te gustó, te invito a dejar tu like en este video y suscribirte al canal activando la campanita para que recibas una notificación cada que subamos un video nuevo. Déjanos en los comentarios qué otro tipo de ejercicio te gustaría ver. Nos vemos en la próxima.